en buenos términos porque realmente es un reto trabajar en remoto 24/7, ¿sí? Estar el 100% del tiempo que le dedicamos a nuestra vida laboral haciéndolo a distancia. Ya sea que seas líder, ya sea que te toque estar como parte de un equipo. Entonces, el día de hoy, lo que les quiero compartir principalmente es un poco darles herramientas para que puedan gestionar en remoto y para que aquellos que ya lideren equipos puedan también hacerlo de la mejor manera posible para obtener los mejores resultados. ¿Sí? Actualmente, como lo mencionaron, yo me encuentro liderando el equipo de transformación cultural en Telefónica. Tengo experiencia previamente en otro tipo de compañías también. He estado en consumo masivo, he estado en retail y hoy me encuentro en el mundo de las telecomunicaciones, sector que ha sido fundamental en este contexto para poder llevar conectividad a todos los que necesitamos justamente poder estar en comunicación y en contacto no solamente con nuestro trabajo, sino también con nuestros familiares, compañeros, etc. Así que bueno, lo primero que les quiero decir respecto al famoso teletrabajo, nosotros en Telefónica utilizamos la palabra trabajo remoto, ¿sí? Y es que el trabajo remoto ha llegado para quedarse. Definitivamente, sin importar si las compañías estaban preparadas o no, surgió este nuevo contexto que ha hecho que simplemente tengamos que reacomodar nuestra forma de trabajo, no solamente hábitos, sino también asegurar herramientas tecnológicas a los equipos para que puedan desempeñar su trabajo a distancia. En el caso de la empresa en la que yo estoy, tenemos la suerte, y digo suerte porque nos agarró esta situación en un contexto mucho más maduros internamente, porque nosotros ya veníamos implementando prácticas como el home office hace más de un año, y esto un poco nos permitió poder sobrellevar de una manera mucho más fácil el hecho de tener que teletrabajar o trabajar a distancia. Así que eso, primero, que quiero que se lleve, el teletrabajo ha llegado para quedarse. Y definitivamente, hace poco conversé con un compañero y hablábamos de que en otras circunstancias nunca hubiéramos logrado generar un cambio tan radical en lo que es las nuevas formas de trabajo como lo estamos logrando gracias a un factor externo como lo es el COVID-19, ya que en otros tiempos esto nos hubiera costado aproximadamente 5 años como país. O sea, de aquí a 5 años más, el teletrabajo hubiera podido estar magnitud de lo que hoy ya lo estamos practicando. Entonces, nos hemos ahorrado 5 años de avance tecnológico, pero la verdad que esa curva, si bien ha sido mucho más corta en este momento, sí está forzando y desafiando a los equipos a sacar lo mejor de cada uno para que el trabajo no se vea perjudicado. Así que eso es un poco lo primero que les quiero comentar. ¿Y qué es lo que se requiere para poder tener un trabajo remoto exitoso? Pues principalmente lo que requerimos es un trabajo de gestión del cambio. El teletrabajo o el trabajo remoto no solamente se implementa con un decreto organizacional que diga, listo, a partir de mañana todos pueden trabajar a distancia. La verdad que no es tan fácil como eso. Si bien es necesario empezar por una parte formal y también dar políticas y lineamientos para poder desempeñarlo, también es clave contar con el apoyo o el sponsoreo de nuestros líderes. Es decir, desde el CEO hasta los directores, gerentes y todo el grupo de líderes de las organizaciones requiere poder incorporar esto como una práctica, liderar con el ejemplo, no solamente desde la parte del día a día de la gestión, también tiene que notarse que el líder cree y confía en el trabajo remoto, que lo incorpora dentro de sus comportamientos habituales y que lo naturaliza. Eso es parte del éxito del trabajo remoto, ¿sí? Entonces, la gestión del cambio o el famoso change management no es fácil de implementar si es que no contamos con la participación y el involucramiento absoluto de nuestros líderes, ¿sí?
¿Y qué pasa si en el camino nos encontramos con jefes controladores o con ese famoso líder que le cuesta confiar o que le cuesta dar autonomía a sus propios equipos? Pues la realidad es que los saboteadores de este tipo de prácticas somos las mismas personas que no podemos incorporar o que no logran incorporar este tipo de iniciativas. ¿Y cómo se hace para poder luchar contra estos jefes controladores? ¿O qué puedo hacer yo si es que soy un jefe controlador? Pues básicamente empezar a generar espacios de confianza. Hay una frase que dice que la única manera de saber si puedo confiar en alguien es confiando en él y viendo si esa persona me puede demostrar, ¿no?, que puedo confiar en él. Y eso es lo que estamos haciendo los líderes hoy, ¿no? Brindándoles espacios de confianza a nuestro equipo para que sean más autónomos, para que puedan trabajar con independencia, pero a su vez, ¿no?, puedan cumplir con sus responsabilidades. Ahora a los líderes lo que nos corresponde es quizás no estar tan enfocados en el proceso, sino más bien enfocarnos en que se logren los resultados. Quizás cuando estamos en el día a día, en una oficina o cerca de nuestros propios equipos, es más sencillo el poder estar mucho más involucrado en el proceso, en el detalle, pero hoy, al estar a distancia, no hay forma de poder conseguirlo. Entonces, lo que nos queda es confiar, y si a mí me toca tener un líder que no, que veo que no confía tanto en el trabajo remoto, lo que me corresponde a mí como miembro del equipo es generar estos espacios para que él pueda confiar en mí y demostrarle que puedo cumplir con mis responsabilidades y con mi trabajo, ¿no? Sin ningún problema, y que lo puedo hacer excelente, ¿sí? Y ahora, una de las cosas que también, con la que también nos toca lidiar cuando hablamos de trabajo remoto es con la cantidad de mitos que han surgido a raíz de este tipo de prácticas o de iniciativas, ¿sí? Y ahora lo que quiero repasar un poco con ustedes son algunos mitos o los principales mitos que surgen a raíz del trabajo remoto. Hasta antes de este contexto en el cual el trabajo remoto es incorporado quizás de una forma mucho más natural. Antes de esto, el trabajo remoto tenía, les diría, hasta una mala imagen para muchas compañías, ¿no? Les costaba mucho creer en él. Y hoy simplemente lo que nos ha tocado a todos es creer y confiar, porque si no, simplemente no sobrevives y no puedes trabajar. Entonces vamos a ir viendo algunos mitos y los vamos a ir desarrollando. Entonces, esta información la saqué de una investigación súper interesante que hizo INCAE, ¿sí? Y uno de los mitos que menciona es que el trabajo remoto solo funciona para personas introvertidas. Esto es un mito que surge a raíz de que las extrovertas son personas que funcionan mucho mejor quizás con interacción humana, con interacción entre personas, ¿no? Y que quizás hay mitos en que las personas introvertidas son más de la introspección, del análisis y de estar en espacios más callados, espacios más calmos. Es por ende que hay mitos que sugieren de que las personas introvertidas son mucho más propensas o trabajan con más facilidad en respecto al trabajo remoto. Pues esto finalmente termina siendo un mito, porque el trabajo remoto no elimina las interacciones entre personas. De hecho, se mantienen hasta se incrementan, ¿sí? Solamente que las interacciones en este momento no pueden ser físicas, ¿no? Eso es lo que un poco lo que nos lleva es a aprovechar las distintas herramientas tecnológicas que tenemos y poder propiciar estos espacios de comunicación. Pero definitivamente en el trabajo remoto no tiene nada que ver que seas una persona introvertida o una persona extrovertida. De ambas maneras o con ambas personalidades, el trabajo se tiene que realizar, los objetivos se tienen que lograr, ¿sí? Y hay una gestión que realizar. Entonces, esto definitivamente termina siendo un mito. Otro mito que surge a raíz del trabajo remoto es que es para personas jóvenes proclives a la tecnología. Definitivamente hay que tener un conocimiento básico
de ciertas herramientas tecnológicas para poder trabajar en remoto, porque necesitas tanto celular como una laptop, acceso a algunos sistemas, con lo cual hay un conocimiento básico, pero no es un conocimiento que esté lejos de adquirir, ni que sea imposible de adquirir para personas, por ejemplo, adultos mayores. En el caso de Telefónica, nosotros en Telefónica somos una compañía que tiene una gran población, somos más de 4.400 colaboradores, y de esos 4.400 colaboradores, cerca de 700 son personas mayores de 60 años. ¿Se imaginan que estas personas no tuvieran acceso a tecnología, o que nosotros como compañía no confiáramos en que ellos puedan realizar su trabajo de manera remota? Eso quiere decir que tendríamos más de 700 personas en este momento sin hacer nada en la organización. Y eso no está sucediendo. Muy lejos de eso, nosotros estamos realizando capacitaciones y talleres para asegurar que toda la organización tenga y adquiera cada vez más conocimientos respecto a herramientas tecnológicas. Yo creo que para trabajar en remoto, además del conocimiento, necesita haber un comportamiento que es la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es aquello que nos va a ayudar a siempre forzarnos a conocer más, a ir por más, y eso solamente depende de uno. Entonces, va a depender de mí que yo quiera adoptar o no ciertas iniciativas o ciertos conocimientos en cuanto al trabajo remoto, más no tiene nada que ver la edad. Si la persona quiere aprender y puede hacerlo, estamos seguros de que lo puede realizar. En Telefónica hoy eso es una realidad. Y bueno, de alguna manera nosotros somos una empresa tecnológica, con lo cual esto es algo que sí o sí fomentamos independientemente de la edad que tenga cada persona. Otro de los mitos que surgen a raíz del trabajo remoto es que cualquier lugar sirve para trabajar en remoto. De hecho, antes de este contexto, nosotros en la compañía promovíamos mucho el trabaja desde cualquier lugar, ¿no? Teníamos una vez a la semana para trabajar desde cualquier lugar. Pero ese trabajar desde cualquier lugar estaba más orientado a que podía ser desde una cafetería, o de repente la casa de tus papás, o de repente la casa de alguien que no sea tu propia casa. Pero lo que sí es importante es tener un espacio acondicionado correctamente para que tú puedas trabajar la cantidad de horas que te corresponde trabajar, ¿no? Lo interesante en este mito es de que sí tenemos que ser conscientes de que si trabajamos en remoto, sí necesitamos tener espacios acondicionados correctamente, que tengan buena conectividad, que tengan un sonido coherente también para, por ejemplo, si tengo que hacer un audio o tengo, por ejemplo, que hacer este webinar, no sería correcto que yo esté en un lugar, están hablando 3 personas más a mi lado y que puedan interrumpir el fin de mi reunión. Entonces, sí tengo que tratar de buscar estos espacios y acondicionarlos para eso, ¿sí? Así que esto también termina siendo un mito. Y otro de los mitos es que la gente aprovecha para hacer en simultáneo sus pendientes personales. Ahora, esto también definitivamente se ha discutido bastante, y de hecho con mi jefe también lo hemos conversado, porque lo que sí hay que saber es que hay una delgada línea que no podemos o que tenemos que cuidar. Si bien en mi caso, y me pongo de ejemplo, yo estoy en mi casa trabajando en remoto, yo puedo usar algunos momentos del día para de repente atender algunos temas personales. Pero si esto se vuelve una práctica común o una práctica que me lleva demasiadas horas o en las cuales tengo que destinar cierta cantidad de horas al día dentro de mi jornada de trabajo, obviamente no estaría siendo muy eficiente en mi trabajo en remoto, ¿no? Yo puedo aprovechar en hacer ciertas cosas en simultáneo siempre y cuando no sea algo de todos los días y no sea algo que termine afectando mi rendimiento o la productividad que yo tengo que generar al equipo en el que trabajo. Entonces, lo mejor en esos casos es tratar de organizarse en determinadas horas del día para atender temas personales y tratar de organizar bien tu espacio laboral para que ambos puedan convivir cada uno en espacios obviamente
separados, ¿sí? Otro mito que también surge bastante es se trabaja mucho menos a distancia, ¿no? Yo les aseguro que esto es una gran mentira. Yo creo que estamos lejos de que sea una verdad. Y no sé si les pasa a ustedes, pero yo vengo escuchando muchísimo en este contexto que tengo compañeros inclusive de otras empresas que sienten que trabajan mucho más a distancia que trabajando en la oficina. En la oficina a veces hay momentos donde es más fácil cortar y porque simplemente tienes que irte, ya sea para evitar que siga habiendo más tráfico o ya sea porque tienes que cumplir con temas personales como irte a tus clases, a tu maestría, etcétera, que simplemente hay un horario donde ya tienes que cortar y tienes que cerrar tus temas laborales e ir y continuar con tus temas personales o académicos o lo que fuere. Cuando estás trabajando en remoto, el poder cortar y poder cerrar tu computadora y continuar con tu vida va a depender de ti y de que llegues a acuerdos importantes con tu equipo para que puedan respetar tu espacio personal y tu espacio laboral. Y eso, en verdad, ¿es fácil de manejar? No, para nada, porque justamente en estos contextos donde hay mucha ansiedad y de repente muchas personas entran en el aburrimiento también al estar encerrados y con esta inmovilización, se puede llegar a pensar que de repente refugiarse en el mundo laboral puede ser una salida. Puede ser para algunos siempre y cuando esa persona no le termine afectando, pero hay otras personas que de repente tienen hijos, tienen familia o tienen otros compromisos que cumplir que necesitan poder poner o delimitar ese espacio entre lo laboral y lo personal y comunicarlo para que pueda ser respetado. Así que yo creo que no es un tema de cantidad de horas, sino yo creo que lo importante es entender que tenemos que ser productivos. Productivos y el trabajar en la oficina no asegura tener más productividad que trabajar en tu casa. De hecho, cuando a veces trabajas en oficina, tienes muchos espacios de conversación, con la gente que tienes al lado, o de repente el hecho que estés sentado en tu cubículo determinada cantidad de horas no significa que estás siendo productivo en ese momento, porque puedes estar haciendo muchas otras cosas, o simplemente estás trabajando a un ritmo muy lento, y que no necesariamente implica que seas productivo, y de repente en tu casa con más concentración puede elevar esa productividad. De hecho, los estudios demuestran que hay más productividad trabajando desde casa que en la oficina. Así que eso definitivamente es un mito, ¿no? Otro de los mitos es uno se convierte en su propio jefe trabajando en remoto. Y la verdad es que no, esto también es un mito, porque independientemente que estés aquí en tu casa o donde fuere, sigue habiendo una estructura a quien tú reportas. En mi caso, yo le sigo reportando a mi jefe y tengo que entregar resultados y tengo claros mis objetivos y voy trabajando para eso. Pero eso no significa que yo no tengo que atender una llamada de él rápidamente si es que él me busca, o de repente darle respuestas a sus correos solamente por el hecho de que no estoy trabajando al lado de él. O sea, al contrario, él, parte de mis funciones y de mi rol es que las cosas que están sucediendo lleguen a tener la visibilidad correcta a ese nivel, ¿sí? Trabajar en remoto significa disponibilidad absoluta y respuesta inmediata. Este también es un mito en cuanto a la frase disponibilidad absoluta. Y algo que es importante saber es que, ¿por qué es un mito la disponibilidad absoluta? Porque sobre todo en esta coyuntura estamos todos trabajando en casa con los hijos, con la pareja, ¿sí? O de repente si te toca estar solo también tienes que atender temas personales como por ejemplo alimentarte, preparar tu almuerzo, preparar tu cena, preparar tu desayuno. Entonces hay que respetar que hay momentos en los cuales sí la persona necesita tener un tiempo para sí mismo. ¿Qué pasa si me están llamando a la 1 de la tarde o a la 1:20 de la tarde, que es un horario muy probable en el que yo esté almorzando? De repente
no tengo el celular a mi lado en ese momento y por eso mi jefe no se va a molestar. Al contrario, ¿qué tengo que hacer yo? Si veo una llamada de él perdida en ese momento, lo que tengo que hacer es que cuando me doy cuenta, volverle la llamada y decirle, necesitabas algo, te puedo ayudar en algo, necesitas alguna información, y así va a poder haber una mejor dinámica de trabajo. Lo que no debemos hacer es no responder los mensajes. Eso no debe pasar. Siempre tenemos que responder en el tiempo prudente que respecto a la dinámica de trabajo que ya hayamos concretado con el equipo. ¿Sí? Trabajo remoto alienta el individualismo en detrimento de la colaboración. Esto también es un mito porque una persona que no lleva el ADN colaborativo o equipos que no tienen en su ADN el tema de la colaboración, son equipos que no van a funcionar o personas que no van a cambiar, ya sea que estén trabajando en remoto o ya sea que estén trabajando físicamente. ¿Sí? La colaboración es algo que tenemos que alentar los líderes de todas maneras en cualquier circunstancia de trabajo, ya sea si estamos todos en la oficina o si estamos todos trabajando desde casa. Es más, si estamos todos trabajando desde casa y no nos vemos las caras, tenemos que fomentar espacios donde podamos seguir solidificando el equipo, haciendo que se una más, porque la colaboración surge a raíz de espacios de comunicación y de cooperación que se puedan generar. Y esos espacios los puede propiciar el líder, básicamente. ¿Sí? Entonces, para irnos a temas más prácticos, que es un poco lo que yo quisiera que se lleven hoy, ya sea para que lo implementen en su rol como team members o como miembros de un equipo, o ya sea que lo puedan implementar como líderes o como futuros líderes que van a llegar a ser, ¿no? La idea es que se puedan llevar estos tips concretos para que los puedan poner en práctica o los puedan sugerir en las organizaciones en las que trabajan. Nosotros como compañía los estamos implementando. Estos tips partieron desde el equipo de cultura, que estamos fomentando estas nuevas prácticas, y en mi caso como líder son cosas que trato de implementar en mi día a día. No es fácil, hay cosas que cuestan un poco más que otras, pero esto es cuestión de práctica y de hacer cambios conductuales o cambios en tus hábitos que ayuden a que la dinámica de trabajo en equipo pueda ser la mejor trabajando en remoto o trabajando de manera física. Así que el primer tip concreto que les puedo dar es que hay que generar hay que tener hábitos de disciplina en casa. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque necesitamos tener un buen nivel de productividad en nuestro día a día, ¿no? Y hacer que estemos más motivados y conscientes de que estamos en horario de trabajo, ¿no? Y poder así hacer un corte con nuestro tiempo de descanso, con nuestro tiempo de cosas, de temas personales, para poder pasar a atender los temas laborales. Entonces, para eso es importante tener disciplina. ¿Sí? Ahora, el primer tip es no quedarse en pijama. Y esto es para todas las personas que nos toca trabajar desde nuestra casa. Lo importante es poder sentir que estás cambiando de actividad y que tu chip cambie y puedas entender que estás ahora trabajando. Entonces, eso estoy segura que eso va a hacer que las distintas prácticas que nosotros tenemos durante la jornada de trabajo nos haga sentir mucho más motivadas o motivados y productivos en nuestro día, ¿no? Es importante establecer rutinas con horarios específicos. Por ejemplo, ¿a qué hora tengo que cortar para poder hacerme mi almuerzo? ¿O a qué hora, de repente, si tengo que hacer compras en el supermercado, saber que hay determinado día en la semana que yo tengo que hacer compras en el supermercado? Y por este contexto sabemos de que las compras normalmente tienen que ser, por ejemplo, durante la mañana, y no siempre se puede hacer compras en espacios muy cortos de tiempo porque hay largas colas. Entonces, cuando yo tengo que hacer una compra, lo primero que hago es avisarle a mi jefe de que, por ejemplo, mañana voy a ir a hacer compras y que sea comprensivo en el hecho de que de repente me voy a demorar un poco más y voy a estar conectándome más o menos a las 10 de la mañana. Entonces, si hay buena comunicación, líderes tienen que entender esta situación porque es un contexto que nos está afectando absolutamente a todos. Entonces, si hay comunicación, puede haber comprensión. Lo importante es comunicar
y tener estos espacios ya preestablecidos y comunicarlos siempre con anticipación, ¿no? Otra cosa que es importante es evitar trabajar en la cama o en el sofá, sino que más bien hay que buscar espacios donde podamos, primero, tener una postura ergonómicamente correcta, porque si no, van a sentir los estragos de las malas posturas a lo largo de, les puedo decir que a lo largo de estos más de 60 días, yo me he tenido que comprar una silla ergonómica porque justamente quiero tener un espacio que me haga sentir como que estoy en la oficina. Entonces, y la postura es muy importante para no generar cansancio, no generar dolor corporal, ¿no? Y si hubiera estado en mi cama o en mi sofá durante estos más de 60 días, definitivamente estaría ya a estas alturas sin espalda probablemente. Y la idea es que esas cosas o los temas de postura estén bien cuidados, ¿sí? Y no llevar nuestro trabajo a nuestro lugar de descanso, ¿no? Eso es importante saberlo, ¿no? Ahora, como tip 2, y les diría que este es uno de los tips más importantes para poder trabajar en remoto, es el poder generar acuerdos relevantes. ¿Qué tipo de acuerdos tengo que generar? Lo primero es definir en qué momento comienza y termina mi jornada laboral. No hay que suponer nada, ¿sí? A nosotros nos sucedió que nosotros en Telefónica tenemos un horario de trabajo que va de 9 a 6:30 y los viernes de 9 a 1 de la tarde todo el año. Ahora, nosotros cuando tuvimos que salir a trabajar 100% de nuestro tiempo en remoto, tuvimos que volver a revisar un poco el tema de los horarios. ¿Por qué? Porque dentro de mi propio equipo yo tengo personas solteras, casadas, con hijos, sin hijos, tengo personas que tienen adultos mayores en su casa, no tengo personas que tienen otras actividades que cumplir. Entonces lo que tenemos que hacer es entender la situación del equipo y poder concretar un horario que sea conforme a todas las necesidades. Obviamente, lo que sugerimos siempre es que trate de alinearse este horario obviamente, al horario formal que tenemos como organización. Pero he visto casos de equipos donde hay mamás que piden o que de repente dicen que son más productivas quizás a partir de las 8 de la noche y que prefieren responder los correos a partir de su horario porque están conviviendo en este tiempo con sus hijos y los hijos también están teniendo clases virtuales. Entonces ahí se les hace más complicado inclusive a determinadas personas o a determinadas familias porque tienen que lidiar con las clases de los hijos, con el trabajo, con los temas de la casa porque no cuentan con ayuda en este momento. Entonces la situación se torna un poco más compleja. Lo importante es entender en qué estadio está cada persona y poder brindarle las facilidades para que haya una buena convivencia desde ese aspecto. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante es establecer tiempos de respuesta. ¿Qué significa esto? Que tenemos que todos llegar a un consenso de qué cosas son urgentes, qué cosas son importantes. ¿Sí? Lo urgente tiene que responderse en el acto. Lo importante se puede responder durante el día. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me mandan un correo? En el caso de mi equipo, lo que hemos acordado es que un correo se puede responder durante el día. Un WhatsApp, una llamada, se tiene que responder de forma inmediata, ¿sí? Porque sabemos de que si alguien te llama es porque necesita cerrar algo ya, o un mensaje es algo también que se tiene que cerrar en ese momento. Entonces hemos llegado a esos acuerdos. Y eso la verdad nos ha facilitado mucho para alinear las expectativas, no generar ansiedad si es que alguien no me conteste, ¿sí? Otra cosa es solicitar notificaciones cuando alguien no esté disponible. Esto que les mencionaba. Si yo sé que mañana voy a tener que hacer mis compras de la semana, puede ser que yo no esté disponible desde las 9. Normalmente yo estoy disponible, para mi equipo estoy disponible 24 horas, pero si me riño o me ciño al horario formal, estaríamos conectados todos desde las 9 de la mañana. Si yo realizo mis compras, tengo que avisarle a mi equipo que de repente a las 9 no voy a estar lista todavía, sino que me dé un poco más de tiempo y de repente a partir de las 9:30 me van a encontrar ya disponible 9:30 o 10 de la mañana. Lo importante es siempre avisar. Cuando hay comunicación, todo puede fluir con más normalidad. Y otra cosa que hemos implementado en Movistar, en Telefónica Movistar, es respetar que hay un espacio de tiempo para temas de cada uno,
¿sí? Entonces, entre las 12:30 y las 2 de la tarde está prohibido agendar reuniones. ¿Por qué? Porque queremos que las personas puedan hacer sus temas personales como almorzar o de repente hacer compras o hacer simplemente un corte durante ese espacio, que normalmente es el espacio de almuerzo que también teníamos cuando estábamos en la oficina. Entonces, creo que ha sido importante, o esta es una de las cosas que más hemos tenido que difundir en la compañía para que los equipos puedan conversar sobre estos temas y llegar a acuerdos justamente relevantes para su dinámica de trabajo en equipo. Otro tip que tenemos que poder fomentar es que a pesar de que la distancia nos podría hacer pensar de que vamos a estar quizás hablando menos o menos comunicados, la verdad que al contrario, tenemos que fomentar todo el tiempo que hay una comunicación fluida, ¿no? Al inicio del día, en el caso de mi equipo, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones de estatus todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 9:30 de la mañana. Son espacios reducidos de tiempo que nos sirve para primero saludarnos, ver que todos estamos bien y además conversar qué pasó, mis compromisos del día, ¿no? ¿Qué pasó ayer? ¿En qué me comprometo a avanzar hoy? Y si necesitan ayuda de mí para algo. Entonces, y después todos continúan con su trabajo y así hacemos todos los días una revisión sobre en qué está cada uno. Esto nos ha servido muchísimo para no hacer duplicidad de funciones, lo que puede suceder mucho cuando uno trabaja en remoto, el no saber en qué está avanzando el otro, sobre todo en los equipos que son grandes. Esto es bastante relevante, ¿no? Para temas importantes tratamos de activar las videollamadas, ¿no? Sobre todo porque cuando alguien te ve puede también un poco saber cómo estás tú en ese momento. A veces solo la voz o solo cuando escribes puede generar otro tipo o puede generar algunos malos entendidos, así que lo importante es ver la parte corporal o los gestos que hacemos para que no hayan malos entendidos, sobre todo si es que vas a hacer algún comentario constructivo. Es importante, sobre todo en ese tipo de circunstancias, tener la videollamada para que pueda haber una mejor interacción, una comunicación fluida, ¿no? Siempre es bueno elegir el lugar donde vamos a tomar estas reuniones o donde vamos a comunicarnos. Nosotros en Movistar estamos pidiéndole también a los líderes que mínimo deberían tener 3 reuniones con su equipo. En mi caso, yo tengo reuniones todos los días de media hora, pero puede ser que hayan líderes que les es imposible poder tener tiempo para poder hablar con su equipo todos los días. Bueno, el mínimo que estamos pidiendo son 3 veces por semana. El lunes para poder establecer prioridades. El miércoles para hacer seguimiento de los avances y el día viernes para evaluar los logros de la semana, ¿no? Y por lo menos con estos puntos estamos seguros de que la dinámica de trabajo va a ser más fácil, ¿no? Definir las herramientas que vamos a utilizar. Hay equipos que pueden definir que el WhatsApp no lo van a utilizar para temas laborales y que por favor solamente se dediquen a utilizar correos o las herramientas como Microsoft Teams, que es una de las que nosotros utilizamos. Es válido, siempre y cuando el equipo llegue a ese acuerdo, ¿sí? Hay que evitar saturar de mensajes. Eso es algo que también se está dando mucho en este trabajo remoto, ya que los grupos dejan de hablar. Entonces es bueno, en mi caso, por ejemplo, hemos dicho que los grupos de WhatsApp tratemos de utilizarlos para temas laborales, para un poco absolver dudas que tengamos sobre temas de trabajo, ¿sí? Un siguiente tip que creo que también es la base del trabajo remoto es que ser humano es más importante que ser más tecnológico. Y eso no podemos olvidarnos. Y a nosotros como líderes nos toca, sobre todo en esta coyuntura donde las personas están realmente preocupadas por la salud, no solamente la suya, sino la de su familia, tenemos que ser muy empáticos con la situación personal que le toca vivir a cada uno. Hay personas que pueden estar pasando su cuarentena sola, hay personas que pueden estar pasando su cuarentena con sus hijos y también están pasando ansiedad porque no están acostumbrados a convivir tanto tiempo con sus hijos. Y podrá sonar gracioso, pero nosotros hemos escuchado de todo, gente que ya no aguanta más en casa, gente que está muy sensible, gente que está muy ocupada. Entonces hay que poder reconocer
el estado en el que está atravesando cada uno, ser muy empático, generar mucha comunicación, ser muy transparente, ¿no? Y tener en cuenta también los sentimientos de cada persona dentro del equipo, ¿no? Yo creo que esta cuarentena va a hacer que todos salgamos de esto juntos y realmente siendo mejores, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, ¿no? Tenemos que generar estos espacios de cercanía. Algo que yo trato de comunicarle a mi equipo mucho es empezar por mí. Yo trato de comentarles cómo estoy, cómo me siento, si tuve un fin de semana complicado, ¿no? Para a partir de eso ellos puedan percibir que yo me estoy abriendo con ellos y de esa manera de repente alguno otro va a querer contar cómo está atravesando su situación. Así que eso es algo que también nos está sirviendo mucho. Y un último tip que quiero mencionarles es el de preocuparnos por desarrollar nuestro lado digital. Si eres líder, bueno, por preocuparte por seguir fomentando ese espacio o ese liderazgo digital. Y si no eres líder, preocúpate por siempre estar a la vanguardia del uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Por ser ejemplo para tu equipo, ¿no? Respecto al uso de estas herramientas, tener altura para incorporar nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Y estar dispuesto a escuchar el feedback de tu equipo, ¿sí? Es decir, hay que estar abierto y preguntarle a tu equipo qué tal estás o cómo sienten ellos que estás tú liderando este espacio de trabajo en remoto y que ellos también te puedan dar esta retroalimentación para ver cómo puedes mejorar día a día. Así que estos son algunos de los principales tips que en base a mi experiencia y en base a lo que estamos tratando de difundir como organización en Telefónica, se los quería compartir. Como les dije, creo que lo principal es la comunicación. Estos momentos nos sirven para tener mucha más comunicación con los equipos. Yo lo percibo así. Yo siento que con mi equipo estoy hablando en algunos casos mucho más que antes, porque no solamente estamos hablando de trabajo, sino que estamos hablando de la coyuntura actual y cómo está atravesándolo cada uno. Así que en mi caso puedo decir que nos está quizás uniendo más y espero que a todos desde su propia realidad les sirva todos estos consejos y estos tips para que puedan tener un trabajo remoto o un teletrabajo exitoso. Así que no quiero quitarles más tiempo si tienen preguntas, dudas, comentarios que quieran hacernos llegar para poder responderlos. Creo que acá... Hola, hola chicos, sí, pueden usar el micrófono, Omar. Si tienes alguna pregunta, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes, soy Omar Cipriano y soy egresado de Ingeniería Industrial. ¿Qué tal? Primero, gracias por la exposición. Sí ha parecido que muchos se han visto reflejados en lo que es teletrabajo y bueno, los tips sí son muy recomendables. Tengo unas 3 preguntas, aprovechando Sí. que nadie pregunta aún. La primera es respecto a el control que se tiene sobre la labor que hacen los colaboradores durante el teletrabajo. Entonces, comentas que la comunicación fluida es una clave para garantizar que los colaboradores, digamos, hagan su trabajo y puedan dar un informe de esto. Y obviamente eso se basa en la confianza. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo saben que los colaboradores son confiables? ¿Hay algún elemento que utilizan para medir la confiabilidad del colaborador? No hay un elemento para medir confianza. La verdad que el tema de la confianza es algo muy intuitivo y que a ti como líder te va a corresponder en poder detectar si puedes confiar o no. Como les dije al inicio, esta frase, ¿no? La única manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando en él. Y eso te va a demostrar con actos y con productividad y con hechos que tú puedes confiar en él. La única forma para poder
yo no quiero hablar de control, porque cuando se trabaja en remoto, el control es algo que uno tiene que soltar, porque si no, no vas a poder. Uno tiene que aprender a soltar esta necesidad de controlar todo y más bien poder mirar el resultado. Y tú puedes mirar el proceso, sí, pero no vas a poder tener la misma capacidad de entrar a nivel de detalle porque vas a morir en el intento. Si quieres entrar a ese nivel de detalle, en el que seguramente antes, con la persona al lado, podías estar mucho más pendiente. Entonces, mi primera recomendación es que no midas confiabilidad como un indicador, sino más bien como algo que te lo va a demostrar tu propio equipo en base a ello. La segunda manera, o el segundo consejo que te doy es que no hablemos de dar a control, sino te recomiendo que veas más los objetivos, es decir, los objetivos claros, y tu equipo tiene sus objetivos claros, fíjate más en el resultado y acompáñalos en el proceso y eso te va a ayudar también a ti a poder enfocarte en tus propios temas, ¿sí? Y esto es algo que no se aprende de un día para otro. A mí misma te puedo asegurar que al inicio era más complicado, pero es un tema de hábito y práctica. Y poco seguridad de tu equipo te lo van demostrando ellos mismos. Ellos mismos al contarte sus avances, ellos mismos al preocuparse por en qué están trabajando, hace que tú puedas empezar a confiar en ellos. ¿Qué me está sucediendo con mi equipo? Tengo 7 personas a mi cargo en este momento. No puedo darles el mismo tiempo a todos, es imposible, pero ellos mismos empiezan a buscar esos espacios para visibilidad a su equipo y eso a mí me ayuda a trabajar la confianza con ellos, por ejemplo. Ok, gracias. Ahora, la segunda pregunta viene por el mito que mencionaste acerca de trabajar en cualquier lugar. Y es cierto, el ambiente también plantea mentalmente si es que vas a realizar un trabajo bien, un trabajo mal. Y obviamente te da una idea de que realmente si vas a trabajar o no. Sin embargo, me preocupa el tema de si es que los colaboradores son capaces de elegir el trabajo, o mejor dicho, el ambiente ideal para realizar el trabajo. Porque más aún con el teletrabajo y con todas las medidas de seguridad de la información, ya puntualizando el tema, no todos los trabajos son seguros. Entonces, ¿cómo los colaboradores se aseguran, y ustedes también, que los lugares para trabajar cumplen con las medidas de seguridad de la información necesarias para que la información que ustedes tienen de nosotros los clientes sea protegida? Ok, esa última parte no me quedó claro. La información de los clientes, la parte de los clientes. Sí, mira, te comento, anteriormente yo trabajaba como contratista de Telefónica y a veces tenía disponible hacer trabajo remoto Ujú. y también dentro del trabajo que hacía disponía de información de los clientes, era información Ok, sensible. Entonces, ya. actualmente ya no trabajo en Telefónica, ya no trabajo Ujú. para ese contratista, pero si infiero en este ejemplo, sé que algunos empleados, algunos colaboradores también manejan información sensible. Y si hacen Claro, teletrabajo y no eligen bien su ambiente de trabajo o no garantizan que tiene las medidas de seguridad de la información, esta información se puede filtrar. Y la pregunta va por ahí. ¿Qué medidas toman para asegurar que estos empleados, estos colaboradores suyos, tengan las medidas de seguridad de la información necesarias para que esta información no se filtre al exterior? ok, perfecto. Sí, ya te entendí. A ver, no tiene que ver tanto por dónde estés trabajando, sino tiene que ver más en las herramientas de protección de ciberseguridad que nosotros tenemos en todos los equipos de la organización. Es decir, todas las personas que trabajan con información sensible, es decir, datos de clientes, tienen que acceder a la red de Telefónica para poder acceder a esta información. El acceso a esta información es totalmente, puede ser totalmente rastreada por nuestra área de seguridad. Nosotros tenemos un área de seguridad de la información, justamente
se encarga de velar porque la protección de datos personales de nuestros clientes y por evitar el filtro de esta información. Es decir, si una persona, un trabajador, intenta poder extraer información de nuestros propios sistemas, es rápidamente rastreado por nuestra área de ciberseguridad y inmediatamente se toman las medidas para esa persona, ¿no? Entonces, además, nosotros capacitamos mucho a nuestros propios colaboradores, colaboradores y terceros, justamente por esto que nos comentas, ¿no? En el correcto uso de la información de nuestros clientes. Así que, como te digo, no tiene que ver tanto en dónde estés, porque puedes estar en la oficina y también querer robarte información o querer hacer un mal uso de información, solamente que lo que tiene que ahí primar es el sistema de seguridad y rastreo que tenemos como organización, que yo creo que al ser una empresa de tecnología, nuestra área de justamente seguridad es experta en esos temas, ¿no? Nosotros tenemos 2 áreas de seguridad, una para la parte del negocio B2C, que es el negocio Business to Consumer, y otro para el negocio B2B, que es para empresas. Entonces, va a depender mucho de eso, ¿no? La calidad de los temas de información y de la seguridad que tengamos para poder justamente blindar. Nosotros como en todas las datos que tenemos nosotros para hacer teletrabajo, cifradas, ¿sí? Así que todas son de rastreo en el caso, y se puede detectar en el caso se haga un mal uso de la información. Gracias. Gracias, María Victoria, por la respuesta y también gracias, Omar, por las preguntas. Quisiera que también tenga la oportunidad, Carlos, de poder resolver su consulta. Te cuento, él nos ha escrito por el chat. Nos dice, ¿mito o verdad? El trabajo remoto llega también para romper las barreras geográficas en el mercado laboral. Los profesionales tendrán ahora que competir con otros candidatos de otros países igual o más preparados y quizá con costos por hora menores. ¿Qué opinas respecto a eso? Nos está preguntando si opinas que es un mito o que es verdad. Yo creo que es verdad que las barreras geográficas hoy ya no son un impedimento, ¿sí? Sin embargo, hay un tema de legislación laboral que igual nosotros, que igual existe y que regula justamente que no nos excedamos, por ejemplo, en la contratación de personal tercero, pero ¿no? Yo creo que siempre lo que tiene que primar es contar con el mejor talento. Y el mejor talento no siempre está en otro país. Eso sí es para mí. Nosotros tenemos en Perú gente súper talentosa que puede realizar trabajo mejor que inclusive en otros países. El tema del costo de mano de obra, en el caso yo hablo de la realidad que yo conozco, en las compañías donde yo he trabajado, y particularmente en Telefónica, donde trabajo, el tema del costo no es una variable que nosotros tengamos en cuenta para contratar a una persona. Nosotros tenemos bandas salariales donde de acuerdo a tus años de experiencia, ¿sí? Y a tu preparación te corresponde una banda, es decir, un rango salarial. Y también otra variable que impacta ahí es el seniority, es decir, qué tanta experiencia tienes tú para poder desempeñar un cargo. Entonces, yo creo que eso va a primar sobre todo en las corporaciones porque es lo que siempre ha primado, ¿no? Tener el mejor talento disponible y que este talento pueda tener las condiciones justamente, tanto conocimientos, con la parte actitudinal, para poder cumplir con el rol. Y también hay que verlo como una oportunidad. Si nosotros somos personas preparadas, también se nos abren puertas en otros lugares del mundo para poder trabajar. O sea, yo creo que depende de cómo se mire el vaso, ¿no? En mi caso, yo creo que el no tener barreras geográficas, más bien lo que hace es que uno pueda realizar cualquier trabajo desde cualquier lado. Hace poco, nuestra directora de recursos humanos ha pasado a un rol de ser la número 1 para todo Hispanoamérica. Y ella no puede viajar en este momento. Va a hacer su rol desde acá, pero es un rol que tranquilamente puede cumplir en este momento justamente por la coyuntura. No pasa nada. Entonces, hay que ver, depende cómo lo veas, ¿no? Yo creo que
Esto más bien genera más oportunidades que cosas en contra, ¿no? De nada. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Renzo Balaguer, soy presidente de AIKE y bueno, una duda que tenía era, ¿al final consigues que todo tu equipo estén en conjuntos a una misma hora? O sea, yo sé que ustedes son como que un equipo de trabajo, ¿no? Pero en cambio nosotros somos estudiantes y o sea, coordinar que no se crucen las horas donde están disponibles con las horas en las que, o sea, somos de ciclos diferentes, entonces no tenemos los mismos horarios de estudio. Eh, no sé si no todos somos de acá de Lima, entonces hay gente que no tiene buena conexión todas las horas. O sea, al final logras conseguir que todos estén a una misma hora, porque para mí eso ha sido una de las tareas más difíciles, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, podría ser para al final llegar a un consenso de grupo si no puedo tener a todo el grupo reunido? sí, perfecto. Gracias por tu pregunta. Mira, tú lo has dicho, tienen que llegar a un consenso. Tienen que llegar a un consenso. Alguien tiene que ceder en algún momento, ¿sí? Y a veces pasa por uno. O sea, en mi caso, eh, nosotros, la mayoría de mi equipo dijo a las 9 de la mañana. Y de repente para mí no era el mejor horario, yo hubiera preferido al final del día, se me ajusta más, pero la mayoría podía a las 9 de la mañana, entonces tuve que ceder y porque yo a las 9 prefiero ponerme a revisar mis correos, a responder mis pendientes, ¿no? Y siento que me corta un poco la mañana arrancar con un audio, pero la mayoría puede y entonces a veces alguien tiene que ceder. Entonces, a veces eras tú, a veces era otro, ¿no? Y así tienen que llegar a un consenso. En mi caso, tengo una persona también que es practicante y que, o sea, de los 7 hay una persona que es practicante, 2. Y justo hay veces que ella no puede participar y lo que hacemos, porque tiene clases justamente, y lo que hacemos es que, bueno, primero ella avisa las veces que no va a poder estar y en segundo lugar, después hay una persona del equipo que se encarga de ponerla al día en los acuerdos que hemos tenido, en el caso de que alguien no puede estar. Entonces, yo creo que es parte de colaborar entre todos. Entonces, si hay una persona del equipo que se compromete a trasladar la información que se ha acordado de esa persona, yo creo que todo puede fluir. De nada. Luis Miguel alzó la mano. Luis Miguel Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tengo un par de consultas. Sí. En primer lugar, me imagino que por la coyuntura, todos los clientes en general tienen poca capacidad de liquidez. Entonces, ¿cómo están solucionando el tema de las cuentas por cobrar? Eso es uno. Y dos, también tengo entendido de que va a haber un servicio de telefonía que va a ser completamente gratis y que va a lucrar por medio de la publicidad. ¿Cómo se van a reinventar para poder competir con este servicio? Ok, empiezo de atrás para adelante. Eh, Primero, la compañía está en este momento evaluando justamente el tema de la reinvención. A ver, cuando digo evaluando, no es que no tengamos claro que tenemos que reinventarnos. A ver, lo tenemos clarísimo como organización, tenemos que ir a buscar nuevos negocios, ¿no? Por ejemplo, hoy día hablábamos con nuestro CEO en un live streaming que tuvimos. Nosotros, eso es otra cosa importante, en este momento de coyuntura es importante que también el principal líder de la organización esté cerca de la gente y siendo muy transparente con la situación, los resultados de la empresa, porque eso nos da tranquilidad a las personas que estamos en la organización. Entonces, parte de lo que comentaba hoy es de que están justamente evaluando qué otros negocios pueden sumarse al tema de solamente brindar conectividad. Y ahí hay una N cantidad de oportunidades, ¿no? Estamos hablando de equipamiento, de brindar equipamiento de hogar, y entre otras salidas, y abrir nuevos mercados, y hasta inclusive salirse del negocio típico del internet, de la telefonía fija y el celular. Alrededor al mundo de la tecnología pueden surgir diversos negocios. Y Telefónica es tecnología también. Entonces,
ya los equipos están trabajando justamente en eso. Somos una compañía que tiene respaldo desde nuestro corporativo. Somos una compañía que ha pasado diferentes crisis en el país, más de 25 años en el país, y esta no es la primera crisis que ha tocado a la empresa salir a enfrentar. Así que eso es algo que nos da cierta tranquilidad de que tenemos la experiencia, los recursos y la solidez para poder atravesar estos momentos de crisis. Y respecto a la pregunta que me decías, ¿qué estamos haciendo con el tema de liquidez? La liquidez está siendo un problema, de hecho. El tema de generar caja en este momento se ha visto muy afectado porque los clientes no están pagando sus facturas. Y esto es algo que va por un tema de concientización. Sabemos de que hay grupos en la población que efectivamente han reducido sus ingresos y que no pueden pagar facturas, y eso es completamente comprensible, y el Estado los está apoyando y el regulador los está apoyando, pero también hay grupos que no han tenido disminución de salarios, hay grupos que están teniendo sus trabajos de forma habitual, sus ingresos de forma habitual, y aún así no están pagando sus facturas. Eso sí va en contra del país y va en contra de la generación de empleo, porque hay que pensar siempre que hay que pagar nuestros servicios. Si yo soy una persona que está teniendo su trabajo, a mí no me ha afectado, gracias a Dios, en temas legales esta situación. Yo tengo que cumplir con pagar mi luz, agua y todos los servicios básicos que otras organizaciones se están esforzando por poder ofrecérmelas. Ese es el mensaje que estamos dando como organización, y que muchas empresas lo están pasando, porque no solamente telefonía se ha visto afectado, sino que luz, agua, todo lo que son servicios están justo en la lucha de poder generar flujo de caja a través de eso. Entonces están haciendo campañas de concientización, y aún así igual el regulador no ha impedido el corte de los servicios. Entonces tampoco no se está optando por la parte de corte de servicios, sino que más bien se están fomentando con algunas prácticas tipo algún descuento, por ejemplo, si pagas tu factura, ¿no? Así que eso ya nuestro equipo de facturación y cobranzas está trabajando en ello, pero sí es verdad. De hecho, para que se hagan una idea, los ingresos habituales por servicios reducidos en un 30% en este contexto, o sea, 30% de flujo de caja. Entonces, hago un llamado a la reflexión también, porque sí es importante poder cumplir y pagar todos nuestros servicios que no nos hemos visto afectados con esta coyuntura, para que justamente otras personas que trabajan en otras organizaciones no tengan esos problemas, ¿no? Jairo, creo que levantó la mano. Sí, hola Jairo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias en primer lugar por la charla, muy buena información. Les quería preguntar unos temas ahí, sobre todo de preocupación. Cuando acaba la cuarentena, ¿cómo se planea el regreso a oficinas? ¿O se planea un regreso quizás un poco más a mediano plazo? Digamos, dada toda la coyuntura y que van a seguir los contagios. ¿Cómo han planeado esto desde Telefónica manejarlo? Dale. Perfecto. De hecho, soy parte del comité que está viendo nosotros le llamamos el Corona Team. Está viendo no solamente los temas de salud, también el plan de regreso paulatino. La primer gran premisa que tenemos como organización es que nadie retorna a la compañía culminado el periodo de inmovilización. De hecho, nosotros estamos apostando porque el trabajo de remoto sea una práctica habitual en el día a día. Tenemos un paulatino de regreso donde solamente el 2% de la organización va a retornar una vez se levante el estado de emergencia. Que en realidad ese 2% son personas que hoy son esenciales y que están trabajando. ¿Quiénes son esas personas? Los que están trabajando en campo, es decir, asegurando la conectividad de, por ejemplo, hospitales, aeropuertos y todos los servicios esenciales que tenemos que asegurar. Entonces, vamos a... Ay, perdón.
hay un eco. Vamos a tratar justamente de mantener al mínimo indispensable de personal en campo. Esas personas ya tienen protocolos y nuevos journeys que nosotros llamamos para su día a día. Vamos con medidas de aseguramiento en el ingreso a las oficinas, como la medición de la temperatura, la desinfección del calzado, de la ropa, ¿no? Y la compañía está otorgando el equipo de protección de personal para todas estas personas. ¿Qué es el equipo de protección personal? Pues básicamente la mascarilla, los guantes y el traje desechable de protección. Además que se está, entiendo que esto es más para el personal indispensable, pero el personal administrativo, en todo caso, ¿tiene pensado, digamos, una eventual reincorporación o hasta fin de año va a ser un tema más como a distancia? Nosotros vamos a seguir trabajando a distancia hasta agosto, en el sentido de que a partir de agosto empieza un retorno progresivo. Este retorno progresivo es que a partir de agosto estamos hablando de un 10% que vuelve. Después, en octubre, vuelve un 30%. Y hasta diciembre la idea es manejar un 30% de personas trabajando físicamente. Todos los demás continúan trabajando desde casa porque ya quedó demostrado de que hay funciones administrativas que tranquilamente se pueden realizar desde casa. Esto no es algo, como compañía sabemos que esto no es algo que va a terminar de un día para otro, es decir, el tema del coronavirus, y la principal medida ahí es asegurar el bienestar de todos los que trabajamos. Así que te diría que a diciembre vamos a contar solamente con un 30% de personal trabajando físicamente en las oficinas. De acuerdo. Y las oficinas, bueno, yo no tengo muy claro dónde están ubicadas las oficinas, pero respecto a la distribución de las personas, personal administrativo especialmente, y la distribución de zonas, ¿hay alguna especie como, no sé si decir como plan o reducir al mínimo la movilización de esas personas, aparte del 10, 20 o 30% gradual? En las oficinas, dices. Ujú. Sí. A ver, además de las medidas de aforo que estamos considerando, los aforos que estamos considerando en el plan de regreso están basados en que todas las personas mantengan 2 metros de distancia social, ¿sí? En la oficina. Otra práctica que hemos tenido que cambiar es que nosotros teníamos sitios flexibles, ¿no? Al tener oficinas open space, tú llegabas y te sentabas donde querías, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de espacio que había en las sedes. Desde gerentes, directores no tenían oficinas tampoco. Todos estábamos sentados directamente en estos espacios. ¿Qué va a suceder? Eso hace que todo eso cambie. Ya no podemos tener la política de sitios flexibles, sino más bien siempre tienes que sentarte en el mismo. Hay nuevos hay una nueva política de desinfección de sedes, se está incrementando en un 50% la desinfección de nuestras sedes. Y, por ejemplo, los baños van a tener un aforo de 2 personas por baño, ¿no? Nuestros baños igual son para 6 personas en un modelo habitual, es para 6 personas, solamente ahora van a entrar 2 personas. Los ascensores también van a reducir su aforo a un máximo de 2 personas, ¿no? Y además de siempre tener que contar con la protección, en este caso la perilla puesta en la sede. Estas medidas solo van a aplicar igual para el personal que le toque regresar, que como les mencioné, es el mínimo indispensable. De acuerdo, súper. Una última pregunta era el tema del live streaming. ¿Cuántos live streaming van, digamos, como práctica de comunicación del CEO? O no sé, creo mencionaste que era el primero. Nosotros ya tenemos 10. Hoy día fue el 10º live streaming que tuvimos con el CEO. Y de hecho, no solamente tenemos con el CEO, 10 hemos tenido con Pedro, que es nuestro CEO. Él está haciendo live streaming desde su casa, se conecta. Ahí, a través de Workplace, que es la plataforma que nosotros tenemos, él está haciendo todos los comunicados. Todos los martes es el día que nos conectamos con él y dedica 1 hora de su tiempo para poder comentarnos todos los temas de coyuntura. De hecho, él es el que comunica la cantidad de contagios que pueden surgir en la organización.
los temas, cómo nos está afectando esto en términos de ingresos. O sea, realmente él está hablando de los temas de mayor interés por toda la organización. Y además de tener estos espacios con él, tenemos otros espacios de live streaming, como por ejemplo, los miércoles, que es nuestro día de salud, invitamos a doctores de la Clínica Internacional, han ido a dar charlas sobre temas de COVID. Nuestra aseguradora de nuestra EPS también ha dado charlas. Estamos invitando a nutricionistas, estamos invitando, el otro día fue un representante de UNICEF que un poco nos está hablando de la educación para niños en tiempos de educación digital. Y así, todos los conversatorios que estamos haciendo están siendo a través de live streaming, y la verdad que es una gran herramienta que yo la recomiendo mucho, porque nos ha permitido llegar a toda la organización. De acuerdo. Solo una última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Cómo va a ser el criterio de escoger a las personas, este 10, 20, 30% de personas que van a volver? Digamos, muchas personas que son padres, sea papá o mamá, soltero, incluso no tienen muchas veces con quién dejar a los hijos en casa, y eventualmente si tuvieran que regresar no podrían. ¿Cuál va a ser, digamos, el criterio de decisión para ver eventualmente quiénes regresan y quiénes no? Sí, te cuento. A ver, nosotros primero hemos desarrollado una app, ¿ya? Nosotros tenemos un aplicativo que se llama Movistar Contigo, que es solamente para colaboradores, donde se ha desarrollado un cuestionario de salud. En este cuestionario de salud se le ha preguntado a toda la organización, y el 100% de la organización lo ha respondido. Se le ha preguntado, además de si ha presentado síntomas, ¿no? Que es un poco para nosotros saber y saber el estado de salud de nuestro personal. Tenemos identificado personal de riesgo, ¿no? Según todas las medidas que da el MINSA, y además tenemos identificados a las personas que viven con alguna persona que esté considerada como población vulnerable, es decir, mayores de 60 años, gestantes, niños, etcétera, ¿no? Todo esto nos ayuda a, primero, despriorizar, o no priorizar más bien a esta población. Sabemos que esta población, tanto nuestra población vulnerable, como también los que viven con personas de riesgo en su núcleo familiar, es decir, en su propia casa, son personas que no están priorizadas en el plan de retorno. Eso ya te saca a un montón de personas dentro de esta lista. Otro de los criterios que estamos considerando es la naturaleza de la función. Hay funciones que requieren sí o sí, así como hay funciones que pueden trabajar en remoto, hay funciones que no pueden trabajar en remoto por la naturaleza de su función. Ejemplo, trabajadores personal de campo, que atiende tus averías, etcétera, no pueden trabajar en remoto, sino que tienen que salir a campo. Lo mismo sucede con equipos comerciales, equipos que tienen que ir a ver clientes, ¿no? a sus propias instalaciones. También son algunas personas que podrían estar considerados como que por la naturaleza de su función tendrían que retornar. Entonces, ese criterio es el básico, ¿no? La naturaleza de la función y que tengas una posición crítica, es decir, que si no se afecta la continuidad del negocio. Todo eso son los líderes los que arman este listado. Y este listado, como va a ser tan reducido de personas, estamos hablando en el inicio de más o menos unas 52 personas, solo 52 de 4.500, se puede revisar en el comité de dirección. Nuestro CEO, Pedro, quiere revisar la lista que va a regresar, porque él es el primero en apoyar que no regrese nadie que no sea indispensable. Entonces, esa es la mecánica que estamos teniendo nosotros hoy y que ya la venimos implementando, de hecho, para el personal que hoy ya está trabajando en las sedes, ¿no? Súper, muchas gracias. De nada. Creo que estamos. Sí, muchas gracias María Victoria por acceder a contestar todas las preguntas. A chicos también y chicas, gracias por participar del webinar. Vamos a estar igual colgando la grabación del webinar en los próximos días por si alguno accedió a mitad de tiempo y quiere ver todo el contenido, así que estén atentos a sus correos. Muchas gracias María Victoria nuevamente. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias.